Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. El capítulo 39 termina diciendo, versículo 6, vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Nada quedará, dice el Señor. De los hijos salidos de ti, que engendraste, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Esa era la expresión de condenación por parte de Dios. Y bueno, claro, con ese mensaje cualquiera se entristece, cualquiera se siente mal por las cosas que van a suceder en el futuro. Sin embargo, Ezequías dijo, bueno, por lo menos habrá paz en mi tiempo. Y eso es un poco decepcionante de parte de un rey que tiene la esperanza de un Mesías que ha de venir a través del linaje de David, es decir, a través de su simiente, y sus hijos van a ser eunucos, los van a castrar. O sea, el capítulo 39 termina con el exilio que va a suceder después de la muerte de Ezequías y después del transcurso de varios reyes, pero hay una esperanza y un mensaje de consuelo en medio de la adversidad. Tú y yo estamos viviendo en un mundo lleno de confusión, de devastación, de dificultades. Aunque comience un año nuevo con mucho deseo de que las cosas vayan mejor, sabemos que habrá dificultades. Pero en medio de las dificultades Dios dice que está con nosotros todos los días. Y Él quería que su pueblo no perdiese la esperanza. Tú y yo no podemos perder la esperanza en medio de la adversidad. El capítulo 40 comienza de la siguiente forma: consolaos, consolaos, pueblo mío. Ahí hay un mensaje de esperanza. En medio de las dificultades, tengan consuelo. Y lo repite haciendo énfasis: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Dios sabe lo que viene en el futuro, pero también quiere darte la seguridad de que estará contigo. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? El tiempo de la deportación, el tiempo del mensaje que se anunció en el capítulo 39. Tus hijos serán llevados a Babilonia. El tiempo se ha cumplido. Ha llegado el momento. Aquí está proyectando hacia el futuro. Prepárense porque el tiempo ha de llegar. Se ha cumplido que su pecado es perdonado. Entonces, como queriendo decir, ustedes también van a regresar después de ese exilio. Se ha cumplido el tiempo de la deportación y ustedes van a también retornar después de cierta cantidad de años que el profeta Jeremías dijo que serían 70 años, porque el profeta Jeremías confirmó que eso iba a suceder. Y dice también el versículo número 1 que ha recibido del Señor el doble por sus pecados. Esto de se le será dado el doble, lo que quiere decir es que se parte, ¿sí? Se divide, se dobla, se parte en dos las consecuencias del pecado, como queriendo ponerle fin ya a el daño que han recibido. Versículo número 3. Y bueno, a partir de este versículo se muestra más la esperanza y el deseo que Dios tiene de la renovación de su pueblo. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová. El Señor viene para dar liberación. El Señor viene para traer consuelo. El Señor viene para que su pueblo, como dice el versículo 1, se le hable con ternura. O el versículo 2 dice: hablad al corazón, hablad con ternura a Jerusalén. Hablad con amor y que la voz clame en el desierto, que se prepare el camino del Señor, que se enderece la calzada en la soledad de nuestro Dios. Dios viene por su pueblo, Dios viene a aliviar a sus hijos fieles. Ahora, esta expresión también se le adjudica o se le adjudicaría en el futuro a Juan el Bautista, cuando se le pregunta: ¿tú quién eres y con qué autoridad hablas? Y él dice: yo soy la voz que clama en el desierto.
citando estas palabras del profeta Isaías. Yo soy el que está preparando el camino del Señor, porque la bendita esperanza y la fortaleza del pueblo está en el Mesías, y el Mesías ya ha llegado. Él ya está aquí. Y yo soy la voz que prepara el camino. Ahora, el pueblo del Señor del tiempo del fin también debe preparar el camino para el Señor, porque Él vendrá en gloria y majestad por segunda vez. Y dice el versículo 4 que todo valle sea alzado. Los valles son los lugares planos, pero en esos lugares planos también pueden haber baches, y esos baches deben ser cubiertos. Levantar los valles, y bájese todo monte y collado. Los lugares altos deben ser aplanados para preparar el camino del Señor, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. En la antigüedad, bueno, con la carencia de carreteras asfaltadas, hasta el Imperio Romano, que fue que hicieron las carreteras y los acueductos y otras obras maravillosas de la historia, antes de eso, pues las carreteras necesitaban un mantenimiento constante. Entonces debían prepararse las carreteras para el paso de los reyes, para que ellos no sufrieran absolutamente nada. Y nosotros, como pueblo de Dios, como Juan el Bautista también lo hizo, debemos preparar el camino, porque el Señor está a las puertas, y eso debe llenarnos de esperanza. Y se manifestará, dice el versículo 5, la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Veremos al Señor. Voz que decía, como que el heraldo, el pregonero, va adelante anunciando la venida de su Señor, y decía: dad voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria es como flor del campo. Es decir, en comparación con Dios, nosotros no somos nada. Somos aparentemente insignificantes. Digo aparentemente porque Dios nos da una valía, pero en comparación con Él no somos nada. Es decir, que si la grandeza de las naciones se puede manifestar, pues la grandeza de Dios es mucho más elevada. Si le tenemos temor a los poderes de este mundo, debemos tenerle ese respeto y ese amor al soberano del universo, porque Él es el que es superior a todas las cosas. Y dice el versículo 7, la hierba se seca y la flor se marchita, como queriendo decir: nosotros somos perecederos, hoy estamos aquí y mañana no estamos, porque el viento de Jehová sopló sobre ella. Ciertamente como la hierba es el pueblo. Ahora, esta expresión de la hierba se vuelve a repetir en el libro de Apocalipsis. Cuando hay una condenación por el sonar de las trompetas, hay advertencias de juicio: marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro, del Dios nuestro, de nuestro Señor, permanece para siempre. Su palabra es eterna, su mensaje es un mensaje que no cambia, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y si ustedes van a tener, les decía el profeta Isaías, y si ustedes van a tener que pasar por el exilio, tengan la seguridad de que el Señor también los va a sacar del exilio, no los va a abandonar, porque Él tiene el control de todas las cosas. De hecho, el libro de Daniel, en el capítulo 1, en el verso 1, comienza diciendo que Dios entregó al rey de Judá en manos del rey de Babilonia, y entregó todos los tesoros. Fue Dios el que permitió, el que retrajo su protección debido a los pecados de su pueblo. Súbete, hablándole al heraldo, ese heraldo que está convencido de que la palabra de Dios permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Anuncia lo que está por venir. Levántala, no temas, di a la ciudad de Judá: ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Y hay una comparación muy bonita, porque claro, se habla del consuelo en medio de la adversidad,
de saber de que el Señor es eterno, de saber de que el Señor tiene el control de todas las cosas, que nosotros somos frágiles, que tenemos que aprender a depender de Él. Y hay una comparación con un tierno amor de un pastor hacia su rebaño. Dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Las ovejas, los animales, pues no pueden entender a cabalidad la obra del pastor, porque aunque son seres vivos y pueden manifestar cierto tipo de sentimiento hacia quien los cuida, también son seres que no entienden todo lo que está a su alrededor. Y el Señor nos compara como ovejas que son cuidadas por un pastor. Y en muchas ocasiones tenemos conceptos errados del Padre y deberíamos entender su amor con el cual nos cuida. Y ahora dice el versículo 12, siguiendo hablando de la grandeza del Señor, dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? O sea, en la palma de su mano, en su mano. ¿Quién puede medir las aguas, sino solo el Creador? Y los cielos con su palmo. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Nosotros no podemos hacerlo, pero Dios sí, porque Él es más grande que su creación. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o lo aconsejó enseñándole? ¿Somos nosotros alguien para corregir a Dios en sus acciones? Por eso se hace la pregunta, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? Mira, en la antigüedad se creía que los dioses de las otras naciones o lo que ellos consideraban dioses, se reunían en consenso para tomar decisiones, los dioses. Porque eran propensos también a equivocarse, pero Dios no se equivoca. Y aunque sabemos que hay una pluralidad en Dios, aunque Dios es uno solo, y ese tema de la pluralidad del Elohim, del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo vamos a estudiar más adelante. Porque Dios en sí es uno solo. Quizás a nuestra mente finita no podemos comprender la magnitud, pero desde la mente antigua, desde la proyección de las naciones que estaban alrededor de Judá, porque ya Israel no existía, en su proyección con respecto a sus divinidades, ellos creían que habían diferentes dioses que entraban en consenso. Pero ¿quién puede aconsejar a Dios? Si Dios no se equivoca. Dice aquí, ¿a quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones, dice el versículo 15, le son como la gota de agua que cae del cubo. Una gota de agua. En comparación con la grandeza de Dios, nosotros somos insignificantes. Y como menudo polvo en las balanzas, le son estimadas. O sea que el peso de nosotros en la balanza es como el polvo, aparentemente inexistente, y le son estimadas, dice allí en la parte final del versículo 15, he aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Esto puede hacer alusión a las islas de forma literal, como queriendo decir, mira, Dios tiene el poder para hacer desaparecer todo si así lo quisiera, y quiénes somos nosotros para contradecir las acciones de Dios. Sin embargo, al comprender su amor, sabemos que Él advierte antes de cualquier peligro inminente. Pero las islas también pueden representar a personas que simplemente se concentran en sí mismos y no forman parte de una comunidad de fe. Son islas, están aislados, viven según su propia percepción. Él hace desaparecer esas islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. O sea que el pueblo de Israel, el pueblo de Judá y los fieles de la antigüedad, cuando hacían sacrificios, no era para apaciguar la ira de Dios. De hecho, en las naciones extranjeras a Judá e Israel, esas naciones creían que al hacer sacrificios humanos estaban agradando a sus dioses. Que los dioses se deleitaban de los sacrificios y el derramamiento de sangre.
No era así con Dios, nunca lo ha sido. Por eso es que hoy en día ya esos sacrificios que se hacían en el santuario no se hacen, porque eran simplemente una sombra de las realidades eternas. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, se cumple todo lo que se había dicho en el pasado. Y muchos dicen, bueno, pero los animales no tenían la culpa. Bueno, o eran ellos o éramos nosotros. Porque la paga del pecado es muerte. Y era un símbolo de sustitución. Y si Dios mismo le dio vida a esos animales, Él tiene la autoridad sobre esas creaciones. Y no era el plan original de Dios de que esos sacrificios existiesen. Pero el pecado trajo como consecuencia todo ese daño. Y Cristo vino a corregir todo ese daño que el pecado causó en nosotros. Un pecado que la misma humanidad buscó. Entonces Él dice, mira, no es la cantidad de sacrificios, no es la cantidad de animales muertos lo que yo deseo. O sea, Dios no se complace ni de la muerte de animales y mucho menos de la muerte del ser humano. Dios no quiere que el ser humano muera. Por eso es que el Señor Jesús dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Y en el libro de Hechos de los Apóstoles vemos cómo los discípulos, Pedro, Pablo y muchos más, caen en cuenta que la salvación está al alcance de todas las personas. Siempre ha sido así. Versículo número 17. Como nada son todas las naciones delante de Él, nuevamente haciendo la comparación, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que es, no es. O sea, nosotros consideramos de gran valor muchas cosas, cuando en realidad lo que más vale para Dios es su creación. Dios es el más importante, pero Dios nos creó a su imagen y semejanza, así que tenemos una importancia. Y aunque somos como nada, porque si nos comparamos con el Señor, uno dice, bueno, somos insignificantes, pero para Dios somos valiosos. Pero debemos caer en cuenta que nuestro orgullo debe doblegarse y debemos aprender a depender del Señor. Mira, cuando la adversidad llega a tu vida, porque esto es un mensaje de consuelo en medio de una condenación inminente. Cuando llegan los problemas a tu vida, no le digas a Dios cuán grandes son esos problemas. Dile a los problemas cuán grande es tu Dios y enfrenta las adversidades sabiendo de que Dios está a tu lado. Dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O a qué imagen lo compararéis? ¿A qué haréis semejante a Dios? ¿Cómo podemos? A ver, ¿cómo nos imaginamos nosotros al Señor? Es imposible que lleguemos a una conclusión exacta. Hay tantas teorías y tendencias y conceptos con respecto a cómo es Dios. La Biblia hace unas descripciones de Dios más que físicas. Muestra sus atributos divinos y su amor hacia la humanidad. Pero cuando el profeta hace esta pregunta, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? Él sabe que alrededor de Judá, incluso en el mismo Judá, se vio que algunos quisieron tratar de elaborar imágenes que identificaran a Dios. Imágenes de talla. No simplemente para describir a Dios, sino para adorar a esa imagen que representa o representaba o quisieron representar a Dios, tanto en Judá como en el resto del mundo. Por eso es que hoy en día hay personas que se postran ante imágenes diciendo, estos son nuestros dioses. El artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apoye. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Hay un comentario que yo estuve presentando en los capítulos anteriores de este libro que se llama Isaías, cuando los reyes van a la guerra. Y quiero leerles el comentario en la página número 83 que dice, mira, la gente del antiguo cercano oriente no creía, y esto es importante porque esto también lo he escuchado en la actualidad, la gente no creía que sus ídolos eran en realidad dioses. Tenían sus ídolos, pero ellos no creían que fueran dioses. Ellos sostenían que un ídolo era simplemente un objeto
que la deidad ocupaba temporalmente cuando el Dios quería manifestarse entre los seres humanos, como queriendo decir, mira, esa imagen que representa a X Dios, cuando ese Dios quiere comunicarse, entonces hace una manifestación a través de esa imagen. Y eso lo estamos viendo incluso el día de hoy. Yo no tengo nada en contra de ninguna persona que asista a una congregación X. Pero yo creo que es inadecuado postrarnos ante imágenes, ya sea de santos o incluso de la misma Virgen. Yo estoy en contra de eso. Porque es que la misma Biblia habla que no debemos hacer imágenes ni postrarnos ante ella. Yo no estoy atacando a ninguna religión por decir la verdad. ¿Sí? Si a veces hay personas que se ofenden, se afectan, ¿por qué se van a ofender si el que está siendo ofendido en realidad con las acciones es Dios? Entonces, ¿quiero hacer yo mi voluntad o quiero hacer la voluntad del Señor? Y esto es de tiempo atrás, esto no es de ahora. Esto ya viene de hace mucho tiempo. Entonces se creía que los dioses se manifestaban a través de las imágenes, pero ellos no creían que eran imágenes de verdad. Porque hoy en día dicen, no, es que no es la Virgen, no es el Santo, no es Jesucristo. Es simplemente una proyección para yo enfocarme en el Señor. Pero ¿cómo sabemos nosotros cómo eran ellos en realidad? Si a ti te muestran una foto de alguien y dice, esta es tu mamá, este es tu papá, pero no es, porque tú sabes quién es, pero te dicen, este es tu mamá, este es tu papá, o sea, tú te vas a sentir ofendido. Entonces imagínate cómo se siente Dios cuando nosotros tratamos de proyectarlo a nuestra propia imagen. Y sigue diciendo el comentario, tanto en Egipto como en Mesopotamia consagraban el ídolo con un ritual especial llamado la apertura de la boca. Este proporcionaba vida simbólica al objeto de culto y era similar a la ceremonia que los egipcios creían que devolvería la vida a sus momias. Las personas oraban entonces al ídolo como si fuera el propio Dios. Isaías, como en otras partes del Antiguo Testamento, ignora esta distinción entre el ídolo y el Dios que lo habitaba. Él ve todos los dioses paganos como creaciones humanas y se burla del culto pagano que se enfoca en el acto físico de fabricar la representación palpable del ser divino imaginario. Por eso en el versículo 1 dice, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados que desde que la tierra se fundó, Él, el Señor, el único, está sentado sobre el círculo de la tierra? Bueno, aquí hay una evidencia de que la tierra es circular. Y esto lo utilizan muchas personas para algunas teorías, pero lo que Isaías quiere decir es que el Señor tiene el control de su creación, cuyos moradores nosotros, que al principio nos compara con ternura como ovejas, pero también muestra nuestra insignificancia como una gota y como un polvo, dice, los moradores son como langostas. Las langostas son una plaga que destruye todo. Nosotros estamos destruyendo la creación y estamos destruyendo la imagen de Dios. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Dios revela su voluntad, Dios se da a conocer, pero nosotros pareciera que no estamos entendiendo la voluntad del Señor. Por eso en medio de la adversidad, las adversidades, hermanos, las adversidades pueden convertirse en una bendición. Pareciera ilógico, pero es así. Las adversidades nos ayudan a depender del Señor y a reflexionar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos se seca y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues? ¿A qué pues? Vuelve a repetir. ¿Me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Primero el profeta Isaías dice, ¿a qué vas a comparar al Señor? Y ahora es como que si Dios está hablando y dice, ¿a qué me vas a comparar a mí? Levantad en alto vuestros ojos es el llamado, y mirad quién creó todas estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, y a todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio.
O sea, Dios tiene el control de todo y sabe cómo funcionan las cosas. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Claro, Israel ya no existía, pero esta expresión es importante. O sea, Israel del norte ya había desaparecido. Existía todavía Judá, que iban a ser deportados a Babilonia, pero regresarían después de 70 años. Esta expresión, oh Jacob, Israel, más que hablar de una persona nacida en un territorio específico, nos está hablando a todos los hijos de Dios que hemos aceptado por fe su soberanía y hemos aceptado también el sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque aunque no hayamos nacido en la patria de Israel, somos israelitas espirituales. El apóstol Pablo dijo, todo aquel que está en Cristo simiente de Abraham es. Y Él nos habla a nosotros. ¿Por qué decimos nosotros? Mi camino está escondido de Jehová y mi Dios pasó mi juicio. ¿Por qué dudamos de Dios? Es lo que quiere decir el versículo. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Nos lleva a la creación, a esa creación literal de 6 días y un 7º día de descanso. ¿No sabes, no has oído, no has sabido, no has podido comprender que Dios es el creador? Él no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos, dice el versículo 30, se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, mostrando nuestra realidad. Pero, y este versículo 31 hay que colocarlo como un versículo clave en todo nuestro estudio y un versículo de conclusión adecuado para este día. Mira lo que dice allí, verso 31. Pero los que esperan en Jehová, a Jehová, los que esperan al Señor, los que no pierden la esperanza. La palabra esperar nos lleva a tener esperanza. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán y no se fatigarán. Esta es una oportunidad para poner nuestra plena confianza en el Señor. Y quiero leer lo que dice el comentario. Dice aquí, el águila majestuosa no se sostiene en lo alto gracias a sus alas poderosas. El versículo dice, levantarán alas como águila. No es que la águila tiene un poder en sus alas. No, el águila vuela alto, y dice el comentario, sino gracias a las corrientes de aire que alzan sus alas rígidas. Aquellos que esperan son aquellos que están preparados para ser elevados y llevados a lo alto por el Espíritu de Dios a su tiempo y a su manera. La estructura de este capítulo 40 finaliza de la misma manera como empezó, con un mensaje de consuelo. Consolaos, consolaos, pueblo mío. Dios tiene un poder y Dios es el poder más allá de nuestra comprensión. Pero como el pastor de su rebaño cuida y fortalece al débil, su pueblo no entiende la manera en que obran sus promesas, más que lo que las ovejas entienden cómo el pastor cuida de ellas. Pero el Señor da fuerza a los desfallecidos, a su pueblo, a Israel, a Jacob, a su iglesia del fin del tiempo, siempre y cuando permanezcan en el redil. Es una lección que el pueblo de Dios necesita aprender aún hoy. El Señor no siempre obra de la manera que nosotros esperamos o quisiéramos. A menudo hace cosas que no tienen ningún sentido para nosotros. Los antiguos hicieron ídolos de madera, de piedra, de metal y de arcilla. Nosotros, los modernos, podemos convertir nuestras filosofías, teología, incluso mapas proféticos u otras cosas como ídolos, y confiamos en ellos como confiaron los paganos en sus estatuillas y esculturas.
pero sigue siendo idolatría porque ponemos nuestra fe en algo que no es Dios. Los seguidores modernos de Dios todavía están esperando que Él establezca su reino eterno en la tierra. ¿Por qué no ha venido todavía?, decimos. El retraso aparente nos confunde. Nuestra fe se puede marchitar, el mundo sigue su trayectoria y nosotros perecemos como la hierba. Pero Dios todavía sigue siendo Dios. Todavía es el creador de la tierra y sus eventos, y esa es nuestra garantía final de que Él ciertamente cumplirá sus promesas. Como para Israel y Jacob de antaño, su condición de creador debe ser la fuente de nuestro consuelo. Dios es el gobernante de las naciones. Y en el capítulo 41 que vamos a estudiar en el próximo video, Él convoca a las naciones para que mediten en lo que eso significa. Con este mensaje, quiero invitarte a que podamos unirnos en oración para agradecer al Señor por su consuelo en medio de la adversidad y porque aunque nosotros somos perecederos, el Señor es eterno. Y el llamado es a confiar en Él y no en las imágenes, y ni siquiera confiar en las estructuras religiosas o denominacionales, porque a la final esas estructuras desaparecerán y solo permanecerá el Creador del cielo y de la tierra. Oremos. Querido Padre, gracias Señor por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia y porque hoy podemos tener la esperanza de que tú guías nuestros pasos. Perdónanos Señor si nos hemos equivocado y que en la nueva etapa que estamos viviendo de este año 2024 podamos fortalecer nuestra fe y compartir nuestra experiencia de salvación con otras personas. Son agradecimientos que hoy te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y ahora al despedirnos decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.